¿Te has preguntado alguna vez qué pasa en tu cuerpo cuando comes carbohidratos? Estás en el video correcto. Aquí aprenderás qué es lo que pasa y no solo sabrás lo que ocurre en una persona sana, sino que sabrás qué es lo que pasa cuando alguien tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. ¿Sabías que la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 están íntimamente ligadas? Algunos incluso llaman a la resistencia insulínica prediabetes. Es fundamental entender lo que hace nuestro cuerpo con la glucosa para poder mantenerla bajo control. Empecemos por aquí. Supongamos que mordemos un trozo de pan. Lo masticaremos y en este proceso lo unificamos con la saliva, que tiene enzimas digestivas. Tragamos y pasa por el esófago, donde irá directamente al estómago. Aquí seguirá con el proceso, mezclándose con los jugos gástricos y pasará posteriormente al duodeno y luego al intestino delgado. Estando en el intestino delgado, comienza el proceso de absorción de estas moléculas de glucosa hacia la sangre, para posteriormente pasar al hígado, donde se forma glucógeno. Esta es la forma en la que se almacena la glucosa en nuestro cuerpo. Y estas moléculas también empiezan a circular por todo el cuerpo hasta llegar al páncreas. Antes de irnos al páncreas, es necesario diferenciar entre carbohidratos de rápida y lenta absorción. Si es un trozo de pan, torta o gaseosa, estas moléculas de glucosa pasan rápidamente al torrente sanguíneo. Pero si se trata de, por ejemplo, arroz integral, este pasa poco a poco, lo que evita los picos de azúcar en sangre. Queda de tu parte. ¿Prefieres un pico de energía rápido o una liberación gradual y constante de glucosa? La elección es tuya. Bien, volvemos al páncreas. El páncreas recibe la señal de que los niveles de glucosa en sangre han aumentado y comienza la liberación de insulina al torrente sanguíneo, así como también aumenta su producción, para que la insulina cumpla su función en cada una de las células de nuestro cuerpo. Como podemos ver, nuestras células tienen receptores específicos de insulina. Imaginemos que son como una cerradura, cuya llave es la insulina. Al unirse esta al receptor, se abre una puerta en la célula, después de un complejo proceso químico intracelular, para que permitan la entrada de moléculas de glucosa de la sangre al interior de la célula y posteriormente éstas sean transformadas en energía en las mitocondrias. Esto es lo que ocurre de manera normal en una persona sana. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia insulínica? La resistencia insulínica es una condición en la cual las células del cuerpo, particularmente las del músculo, la grasa y el hígado, no responden adecuadamente a la insulina, una hormona que es crucial para la regulación de la glucosa en sangre. Este proceso puede ser detallado de la siguiente manera. Existe una disfunción en los receptores de insulina. En condiciones normales, tal como lo expliqué previamente, la insulina se une a los receptores específicos en la superficie de las células y actúa como una llave que abre las puertas para permitir la entrada de glucosa a la célula. Sin embargo, en la resistencia insulínica, estos receptores no funcionan correctamente. La unión de la insulina no provoca la apertura eficiente de los transportadores de glucosa, lo que resulta en una menor absorción de glucosa de parte de las células. Este fenómeno se conoce como disminución de la sensibilidad a la insulina. De manera paralela ocurre la compensación del páncreas. Esto debido a la disminución de la efectividad de la insulina. El páncreas intenta compensar, produciendo y liberando más y más y más insulina. Este esfuerzo compensatorio es necesario para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de rangos normales. Pero con el tiempo, la capacidad del páncreas para producir insulina puede verse comprometida. Lo otro que ocurre en personas con resistencia insulínica es la disfunción del sistema bioquímico intracelular. Sí, ese que les hablé, que permite que esas compuertas se abran en la membrana celular para que la glucosa entre al interior de la célula. Este sistema bioquímico intracelular, que
que es el que se encarga de abrir esas compuertas para que la glucosa entre, se ve comprometido y deja de funcionar adecuadamente. Esto, lógicamente, reduce aún más la capacidad de las células para captar glucosa desde el torrente sanguíneo. Es así que la combinación de resistencia insulínica y producción excesiva de insulina lleva a dos condiciones que son críticas. Por un lado, tenemos una hiperglicemia. Los niveles elevados de glucosa en sangre ocurren porque la glucosa no puede entrar eficazmente en las células para ser utilizadas como energía. Adicionalmente, ocurre una hiperinsulinemia. Los niveles elevados de insulina en sangre se deben a la sobreproducción de insulina por el páncreas en un intento por superar la resistencia insulínica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de todo esto? Por lo general, suele desencadenar en el desarrollo de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se caracteriza por una combinación de resistencia a la insulina y una capacidad reducida del páncreas para producir suficiente insulina. Esto resulta en niveles elevados de glucosa en sangre que a largo plazo pueden causar daños significativos en diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Afortunadamente, la diabetes tipo 2 puede ser gestionada eficazmente y en algunos casos incluso revertirla a través de cambios en la alimentación y en el estilo de vida. Si les interesa saber qué es lo que podemos hacer para mantener controlados los niveles de glucosa en sangre, los invito a ver el próximo video. Así que no dejen de suscribirse a este canal y activar la campanita para seguir obteniendo información que te permita mantener tu salud. Hasta la próxima.